Bienvenido. Pues buenas noches para todos. Gracias, Padre Oscar, por invitarme. A veces no es fácil poder responder cuando las invitaciones llegan. Lo hago con mucho cariño, sabiendo que el caminar de nuestras iglesias se hermana especialmente en la palabra de Dios, en la animación bíblica de la pastoral. Así que cuenten conmigo y bueno, siempre habrá que negociar un poco la agenda, pero de todos modos siempre lo hago con inmenso cariño. Eh, Hablando con el padre Oscar, veníamos discerniendo cuál sería el tema. Justamente los temas iban en torno al Evangelio de Mateo, que ustedes lo vienen trabajando de manera continua. También tenía que ver un poco con este periodo ya del final del tiempo litúrgico, del inicio del Adviento. Entonces, poco a poco llegamos a esta propuesta para ustedes en esta noche. Eh, Evidentemente que el texto es el ya archiconocido de la parábola de los talentos y pues de alguna manera yo creo que desde muy jóvenes, incluso desde niños, estamos acostumbrados a que el tema de la parábola de los talentos es como Dios confía en nosotros justamente talentos, es decir, valores, características personales, dones que deben ser puestas al servicio de los demás y así se multiplican. Esa es la catequesis que hemos recibido desde la más tierna infancia, incluso muchos de nosotros también desde la pastoral vocacional. Pero realmente se trata de situarlo en dos niveles. Uno ciertamente exegético, que viene desde el análisis del texto bíblico, como hicimos en la lección, escuchando siempre lo que el texto dice como tal y evidentemente alimentándolo con los elementos de reflexión propios de la exégesis, del análisis propio de este mundo de la Biblia y del estudio de la Biblia. Pero también en un contexto más amplio, con los pies en la tierra, echando raíces en nuestros terrenos, en nuestras tierras latinoamericanas y particularmente en la Tacunga y, ¿por qué no?, en la Iglesia Universal en el tiempo del Papa Francisco. Entonces, allí es donde el tema del anuncio del Evangelio en un cambio de época nos pareció como el título más adecuado para poner el texto de esta palabra ya conocida de la parábola de los talentos al servicio de este contexto del anuncio del Evangelio en un cambio de época. Bien, en primer lugar, quisiera señalar que cuando se habla de cambio de época hay otra expresión, una época de muchos cambios o una época de cambios. Esta palabra no es nueva o esta expresión, ya esto se viene reflexionando hace varios años. El Papa la ha usado en algunos discursos. No es la suma de muchos cambios, es realmente un mundo casi nuevo. Algunos de nosotros no nos reconoceríamos si después de un prolongado coma amaneciéramos un día y nos encontráramos en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque hay parámetros que vivimos en nuestra infancia o incluso vivieron nuestros padres o nuestros abuelos que ya no corresponden realmente a las dinámicas propias sociales, religiosas, culturales de su época. Y evidentemente eso puede ser asumido con un espíritu amplio, un espíritu creativo, un espíritu de no solo de adaptación, sino de interpelación. Y no solamente con miedo, con temor, con huida o rechazo, ¿no? El Papa nos insiste que ante este mundo de cambios, o mejor, este cambio de época, una de las claves tiene que ser claramente una cultura del encuentro, un diálogo abierto, franco, sincero, respetuoso y por lo tanto construir puentes que unan ya no solamente a un grupo, a los católicos o a otro grupo, sino realmente a toda la humanidad. La crisis y los cambios son de toda la humanidad, no es solamente de nuestra porción de tierra, nuestro país, nuestro momento actual. Es una cuestión general y que
pues se vio más evidente en la pandemia. De hecho, nosotros tuvimos oportunidad de encontrarnos en ese contexto y hablábamos cómo vivir esos tiempos de crisis desde la palabra de Dios. Ahora, no es la primera vez que estamos teniendo un cambio de época. Muchos periodos de la historia han estado acompañados de esos múltiples aspectos y los evangelios son particularmente un testimonio. Primero son testigos de un cambio de época. Muchos dicen que el tema tiene que ver con la apocalíptica propia de este periodo del Imperio Romano y lo que supone una dominación no solo opresora, sino además muy larga, ¿no? Entonces hay pueblos como el pueblo judío que se rebela y pues evidentemente esa rebelión tiene un precio. En el caso de judíos palestinenses es el precio de la destrucción del templo. Muchos dicen que es justamente la destrucción del templo la que motiva la escritura de los evangelios. Habían tradiciones que circulaban y quizás pequeños escritos, pero ya la redacción de un evangelio como el de Marcos tiene esa inspiración o ese contexto, diríamos, pues catastrófico en cierta manera, pero también de relectura de Jesús, de la buena nueva de Jesús. Por lo tanto, podríamos decir que para ellos, o mejor, los evangelios son fruto de un cambio de época también. Entonces, pueden ser una buena guía para cómo afrontar en este contexto nuevo nuestros propios cambios. Les ruego que apaguen sus micrófonos, por favor, para poder hablar con tranquilidad. Hay dos elementos que me parecen claves para entender esta dinámica evangelizadora de Mateo. En primer lugar, aunque todos pueden decir que la centralidad del reino de Dios es propia de todos, curiosamente los escritos de Pablo no hablan tanto del reino de Dios como uno quisiera. Es propiamente Marcos el que va a poner en el centro el tema del reino de Dios, pero Mateo lo va a desarrollar al máximo porque Mateo va a ir tejiendo una obra con mucho detalle. Por eso me gustó esta imagen que ustedes tienen ahí muy bonita de un evangeliario, ¿no? Muy antiguo, medieval, pero ustedes ven todas las piedras preciosas, todo el trabajo de esmalte, todo el repujado, todo lo que ven ahí es una obra maravillosa. Evidentemente que supone riqueza, supone cosas preciosas, pero también hay como una especie de diseño. Mateo es así. Mateo es una obra con mucho diseño, con muchos elementos que permiten a una persona guiarse como una especie de mapa. Quito es una ciudad, por ejemplo, que refleja la famosa cuadrícula eh, que viene no solo del tiempo de los españoles, sino es mucho más antigua, pero esa cuadrícula permite, por ejemplo, en el centro, verificar calles que son cuadradas, ¿no? Son una serie ¿cómo se puede decir? De trazados que permiten una plaza en el centro, la plaza mayor, y alrededor cuadrados que llamamos bloques, cuadras, en fin. Lo cierto es que algo así es el evangelio también de Mateo, pero con diríamos, con unos elementos integradores que le dan cohesión y que le dan como ese brillo que estamos viendo aquí en esta imagen. Es el tema del reino de Dios. Ahora, no solo el reino de Dios como anuncio del reino de Dios, sino el reino de Dios desde varias perspectivas. Aquí he señalado particularmente tres textos. Uno tiene que ver con el inicio de los discursos de Jesús, que es el famoso discurso del monte y que también sería, diríamos, el de las bienaventuranzas. Vale la pena decir que nosotros lo llamamos discursos o sermones, pero realmente cuando uno va a comparar cómo son nuestros discursos, nuestros sermones, encontramos algo que no va. Y es que uno ve aquí como una especie de colección de dichos, de expresiones, de palabras. Entonces,
se distinguen pequeñas unidades y como que se van cohesionando, unas veces con mayor claridad, otras veces con menor cohesión. Pero lo cierto es que son discursos como los típicos del Antiguo Testamento también, que es como proverbios, es decir, son pequeñas unidades sumadas que van mostrando como un sabio a Jesús, sabio que recoge todas estas palabras de sabiduría y las propone dentro de una unidad más o menos coherente. En el caso del primer sermón o el primer discurso de Jesús, que está en capítulo 5, versículo 3, tenemos la famosa primera bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya en el capítulo 4 había una mención de que Jesús anunciaba el reino y también invitaba a la conversión. Pero los discursos de Jesús, que ya sabemos son 5, empiezan justamente con la bienaventuranza en torno al reino de Dios. Entonces, evidentemente aquí hay ya una centralidad. La primera palabra en un discurso de Jesús es que los pobres justamente son los que están llamados, pobres en espíritu están llamados al reino de Dios. El segundo discurso que comienza también así es el capítulo 13, versículo 24. El comienzo es la parábola del sembrador, pero después pronto se percibe que todo lo que se está diciendo en el capítulo 13, que es el llamado discurso de las parábolas, tiene que ver con el reino de Dios. Todas las parábolas están tratando de explicar, de hacer entender, de profundizar en el misterio de lo que significa el reinado de Dios. Y en la tercera, que comienza con esta idea del reino de Dios, es justamente el capítulo 25, o sea, el último discurso llamado escatológico. Escatológico significa el último, ¿ya? Pero también tiene que ver con los últimos tiempos. Entonces, por eso también la palabra escatológica es más amplia y no solamente se refiere al último discurso. A mí me gusta siempre indicar que los 5 discursos son como también se piensa de la Torá, en una mano, ¿no? Y en una mano tenemos la característica típica de que hay dedos que se reclaman, por ejemplo, el primero y el último, ¿ya? Y también los dos de acá, ¿ya? En el centro queda uno. Ese centro llamamos el dedo del corazón, ¿ya? Ahora, ese dedo del corazón justamente tiene la característica de que está acompañado por 2 y 2. Y lo mismo pasa un poco en los discursos de Mateo. El primer discurso, vamos a llamarle el dedo gordo, ¿no? El pulgar, es el más extenso, es uno de los más importantes, más programáticos del Evangelio de Mateo, pero vamos a encontrar puntos de contacto con el último, que también por su extensión es el segundo más largo, pero además porque hay temas que se van a reclamar. Por ejemplo, el tema de los pobres y el tema de los pobres como el espacio bienaventurado del encuentro con aquel que hace el bien sin saber que es Cristo, ¿no? Y termina participando del reino de Dios. Entonces, hay temas que se reclaman, hay varios que se podría hacer, pero ese no es el tema de hoy, entre el primer discurso y el último discurso. Ahora, entre los otros dos, que serían el capítulo 10 y el capítulo 13, se ve claramente el énfasis de Jesús sobre la comunidad discipular, sea para estructurarla, o mejor, sea para enviarla como misionera, y entonces ahí está lo que llamamos el discurso apostólico, y o sea, para ayudarle a profundizar en ese tejido comunitario centrado en la reconciliación, que es el capítulo 18. Ahora, en el centro, tenemos el discurso de las parábolas. O sea que estamos viendo que ese corazón del evangelio es justamente el capítulo 13, y el capítulo 13 tiene esa característica específica de centrarse en el reino de Dios. Las parábolas son para tratar de entender la realidad del reino de Dios. Y como vimos en estos 3 discursos, o sea, el primero, el último y el del centro se están reclamando. Entonces hay como, vuelvo a mostrarle la imagen,
es esa imagen que ustedes ven que es simétrica y se reclaman los personajes, todas las cosas son ligeramente diferentes, pero cuando uno ve el conjunto se ve muy armónico. Así pasa lo mismo. Hay al mismo tiempo particularidad, pero armonía. Y lo último tiene que ver es con estas dos ocasiones en las que se usa el verbo hacer o hacerse discípulos. Ese verbo mafeteuo no existe en ningún otro evangelio, solamente en Mateo y solo dos veces. En la primera, capítulo 13:52, se refiere al escriba que se hace, dice, discípulo del reino de los cielos. Es interesante porque detrás de ese texto, y muchos hoy día lo estudiamos con particular énfasis, parece haber una indicación al autor, ¿ya? Porque cuando se ve un poco cómo está elaborado el evangelio y su carga fuertemente, eh, podríamos decir, si no judía, al menos sí cercana a muchos temas judíos, hace pensar en la figura de un escriba, hace pensar en una persona con su formación. Entonces, algunos consideramos que también aquí hay una evocación a ese posible autor. O algunos dicen también es una invitación a la comunidad judía, especialmente a aquellos que son dedicados al estudio de la Torá, de la ley, pues también de hacerse discípulos del reino de Dios. Y por último está ese último texto con el que casi se cierra el evangelio, que es el del envío. Y de hecho, ahí se dice que ustedes deben ir y dice, vayan y anuncien, vayan y, bueno, ahorita se me fue, pero en todo caso dice, hagan a todos discípulos, ¿ya? Discípulos míos. Esa expresión, discípulos míos, evidentemente, bueno, discípulos míos no, hagan discípulos, está convertida aquí ya en un mandato, en una orden, en un imperativo. El centro de nuestro anuncio del evangelio conduce a ser discípulos. La iglesia nunca ha estado más consciente de eso que en este tiempo. La iglesia que hoy se define como discipular. Nuestro bautismo, nuestra experiencia cristiana es definida como un encuentro, fruto de un encuentro personal con Cristo, como el que tuvieron los discípulos en los evangelios. Entonces, evidentemente, el Evangelio de Mateo también está estructurado sobre esa perspectiva del discipulado. Estos dos ingredientes se van a ir mezclando en diferentes contextos para acentuarnos justamente esa intuición fundante. ¿Cuál es? Todos tenemos que llegar a ser discípulos del reino de los cielos de Dios. ¿Ya? Y entonces, bien, evidentemente, esto va a significar seguir a Jesús, que es el que nos muestra ese reinado de Dios. Bien, con esos dos elementos previos, damos otro paso. Mateo 24 y 25, pero particularmente el 24, refleja algo que viene ya desde el Evangelio de Marcos capítulo 13. Y es que Jesús, antes de la pasión, muerte y resurrección, tiene un momento donde se confronta con uno de los temas centrales del judaísmo de la época, y es el tema del templo. Y a propósito del templo, hay toda una serie de elementos cósmicos que van a mostrar como el fin de una época y el comienzo de otra época. Eso es lo que nos permite relacionar también este texto con lo que estamos viviendo. Hay elementos que nos dicen, miren, lamentablemente, para los que les duele así, hay cosas que están cambiando. Y para los que quieren cambios, entonces justamente es una oportunidad de esperanza y de alegría para decir, saluden con alegría, con esperanza esos cambios. Como ven, entonces hay esas transiciones que pueden ser muy dolorosas, pero al mismo tiempo son la apertura a algo nuevo. Y está centrado en el tema del templo. Todo comienza con el tema del templo.
La destrucción del templo va a representar uno de esos signos históricos del cambio de algo. Para el cristianismo fue prácticamente como la confirmación de Jesús, del mesianismo de Jesús. Cayó el mesianismo o la tradición judía y empieza una nueva experiencia en el seguimiento de Cristo. Y por otra parte, también se ve que en él se están cumpliendo las promesas y sus palabras también proféticas ahora se están verificando. Para el judaísmo significó también el comienzo de algo nuevo. Algunos ven en esto el reflejo también de otro momento de destrucción. Ustedes se acuerdan que en el 587 el templo de Jerusalén fue destruido y fueron al exilio. Pues también vivieron algo parecido en este periodo del siglo primero y segundo de enfrentamiento al Imperio Romano, de la destrucción del templo, de la diáspora, porque empiezan a desplazarse desde Jerusalén a otros lados, fortaleciendo presencias judías, por ejemplo, en Galilea. Yamne, una pequeña ciudad que está yendo hacia la costa, bajando de Jerusalén, se convirtió en un primer centro de todos estos escribas, de todos estos hombres de la ley que estaban centrados en Jerusalén. Migran, huyen hacia allá y allí conforman una comunidad importante. De ahí va a salir algo que se llama la Mishnah, ¿no? Que es como decir la segunda ley o como una ampliación de esa ley. Entonces, a partir de los rabinos y de recoger la tradición de los rabinos. Y se va a continuar esa presencia en Galilea. Hay unas oportunidades muy bellas de visitar todos los lugares que eran como centros claves de esa diáspora judía que empezó a trabajar, podríamos decir así, el texto de la escritura en el contexto un poco de esta diáspora. Hay un famoso texto de la Biblia, o mejor dicho, una elaboración particularmente importante en la parte, estoy hablando un poquito ya como profesor, pero en la parte, digamos, vocálica del texto hebreo, sale un acercamiento a la Biblia que se le va a llamar la Biblia de Tiberíades, y por lo tanto es un centro, diríamos, de pensamiento, de cultura y de estudios bíblicos en ese momento. Después se van a ir desplazando hasta Babilonia y de Babilonia va a venir una gran influencia para todo el judaísmo de la diáspora. Pero como ustedes ven, lo que yo quise decirles en esto es que la destrucción del templo cambia radicalmente las cosas. Para el mundo judío, para los cristianos, hay algo que cae y algo que se proyecta nuevo. Entonces, diríamos que en ese sentido, así también vivimos nosotros hoy estos textos. Miren que en el capítulo 24 hay una expresión muy interesante, ¿no? Todo esto, cuando está hablando de todos los signos que acompañan el templo, la destrucción del templo, es que este es el comienzo de los dolores de parto. ¿Qué quiere decir dolor de parto? Un momento doloroso, terrible. Todas las mujeres podrían decir los que han sido mamás y sobre todo que han tenido lo que llaman parto natural y saben que es un proceso bastante estresante. Pero hace parte de un proceso que trae vida nueva, ¿no? Entonces, hay mucho dolor, pero está generándose una dinámica de una vida nueva, de un nuevo comienzo. Por lo tanto, esta experiencia de crisis nunca es de destrucción ni muerte, sino del comienzo de algo que retoña. Ese es el típico, la típica imagen del posexilio, ¿no? El retoño de ese árbol de Jesé, de ese olivo que es Israel, es Cristo y se ve así, diríamos, para las comunidades judías. El que aguante hasta el final se salvará. Las palabras como frecuentemente son en torno a
ese aguante, decimos, pero también podríamos decir resistencia, permanencia, fidelidad, paciencia. La palabra hypomone en griego, que es una de las que está más emparentada con esto, viene de un verbo que es meno. Meno es permanecer y hypo es bajo. O sea, el que se mantiene bajo las pruebas es el que verdaderamente es paciente. Eso es lo que quiere decir ese texto, esa palabra. Pero como ustedes ven, la esperanza es esa. El que se mantiene verá la salvación, vivirá una experiencia de un mundo nuevo. La buena noticia del reino se proclamará a todas las naciones y entonces llegará el final. Ustedes ven entonces que ese final, ese juicio que parece cosmológicamente terrible, aquí está ligado al anuncio del evangelio. El anuncio del evangelio es un anuncio escatológico, es un anuncio apocalíptico, mesiánico, es un anuncio que nos lleva a vivir los últimos tiempos. ¿Y desde cuándo? Desde hace 2000 años. O sea que no es una cuestión de hoy, mañana, sino es algo de largo aliento, pero que está justamente llevándonos a una plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? El capítulo 24 insiste, es la venida del Hijo del Hombre. Esa es la palabra clave, la venida del Hijo del Hombre. Esa expresión es una expresión también apocalíptica para hablar de la gloria de Cristo. O sea, algunos llaman esto la segunda venida, otros llamaríamos la plenitud de esa gloria que se expresó en la muerte y resurrección. Pero hace parte de esa dinámica, ¿no? Que se continúa y se lleva a la plenitud, sea en esa parusía, en esa venida definitiva o en esa experiencia misma de lo que significa llegar a la plenitud en Cristo. ¿Cuál es la actitud? La que nos reclamaba ahorita o nos estaba insistiendo Mirta hoy en la lección divina. Es vigilar. Las parábolas del capítulo 24 están insistiendo en vigilar, ¿ya? Porque no saben ni el día ni la hora. Estamos en un cambio de época, pero no sabemos estrictamente a dónde va a conducir. Soñamos con algo positivo, otros más bien lo ven como algo destructivo, negativo, pero estamos juntos y vivimos y el que quiera seguir viviendo en esta historia y cree en Cristo, tiene que vivirlo también como una experiencia de nueva vida. O sea, en la esperanza, en la relectura pascual de todo lo que estamos viviendo históricamente. Bueno, ahora me centro en el texto. El texto tiene 3 partes. No es un texto muy largo, son unos 16 versículos. Y es muy esquemático, es muy fácil casi de memorizar. Cuando ustedes vean que los textos usan muchas frases que se repiten, que son como iguales, en este caso hay también números, o se repite mucho la palabra talento, es porque están hechos para memorizar, para quedarse en la memoria, son mnemotécnicos. No es fácil cuando se trata de aprender un discurso que tiene muchas palabras distintas, ¿verdad? Y muchos temas distintos. Pero cuando se trata de una pequeña construcción como esta, donde hay un esquema muy fijo y donde hay 1, 2 y 3, ¿verdad? Y donde hay 5, 2, 1 talentos, pues uno se le van quedando más fácil. Por eso es que es una de las parábolas que tiene mucho éxito en la formación de niños y jóvenes, porque pues es muy plástica, o sea, muy llena de imágenes que son fáciles incluso de hacer. Uno puede dramatizar fácilmente esta parábola, jugar con los niños, jugar con los jóvenes en torno a dinámicas que nos hablen de estos talentos. Pero realmente está en un contexto que nos habla de juicio. ¿Ya? Nos habla de juicio, quiere decir de una confrontación donde tiene que haber una especie de evaluación, ¿ya? Una revisión, un rendimiento de cuentas. Entonces, ya todo ese contexto le da un poco más, no solo de solemnidad, sino de mucha profundidad. Vamos a empezar entonces con esta primera parte. Inicia con un preámbulo que justamente el de presentarnos los personajes
Los personajes, ¿quiénes son? En primer lugar, está hablando de un hombre sin nombre ni apellido, por lo tanto no estamos hablando de un texto estrictamente de información cronológica, sino una elaboración didáctica. O sea, el hombre puede ser tú, puede ser cualquier otro, puede ser un personaje inventado. Era así una vez, ¿ya? Eso a veces sucede, por ejemplo, en el libro de Job aparece también, había un hombre. Entonces, esa expresión de un hombre nos pone en el campo, diríamos, de la formación didáctica. Ese hombre partía hacia el extranjero, se estaba yendo a algún lugar. Después, por el resto de la parábola, nos vamos a dar cuenta que el hombre tenía que ser muy rico, para tener todo ese dinero que va a dejar a cargo de sus siervos, de sus servidores o esclavos. Y además tiene servidores, seguramente que no está hablando de uno o dos, al menos aquí menciona tres, pero debe tener más servidores en la casa. Solo que había unos servidores que por su inteligencia, por sus capacidades, por su sentido del deber, por su honestidad, los patrones, los amos, confiaban. Entonces había esclavos en el Imperio Romano que también manejaban las finanzas, la parte económica administrativa del patrón. Evidentemente que si uno de estos esclavos era, digamos, sorprendido, robando, quedándose con dinero, le esperaba la muerte. Pero también sucedía, como es la carta, por ejemplo, de Filemón, que Pablo escribe a Filemón, ustedes se van a dar cuenta de que Onésimo como que hizo algo que no debía. Incluso dice, si él te debe algo, ponlo a mi cuenta, lo cual quiere decir que de alguna manera pudo haber pasado algo de esto que estamos diciendo. Pero en la comunidad, pero en las estructuras, diríamos, sociales de la época, era común que un amo, un dueño de esclavos, asignara a uno o algunos sus tareas de administrativas y de multiplicarle el dinero. Le encomendó sus posesiones y aquí aparecen en sus posesiones una imagen esquemática. 5, 2, 1. Si ustedes se dan cuenta es más o menos como 5, la mitad de 5 es 2.5 y la mitad de 2 es 1. O sea, hay una especie de algo que decrece, que baja, que va disminuyendo. Y el término usado es talentos. Toda la parábola va a quedar cubierta sobre la imagen de los talentos. Nosotros escuchamos que hay denarios, ¿ya? 10,000 denarios, 10,000 talentos. O también hay una monedita, unas dracmas que se perdieron y que una mujer barrió todo el piso hasta encontrarla que se le perdió. Entonces son monedas de la época, monedas que tienen que ver a veces, por ejemplo, en Ecuador ahora es el dólar, pero estuvo el sucre, ¿ya? Las monedas de Ecuador solo sirven, creo que para Ecuador. Yo no sé si todavía es así, pero si uno lleva monedas de Ecuador para Estados Unidos, no sé si las reconocen. Pero de todos modos, podríamos decir que uno va distinguiendo a veces monedas de un país, de otro, a veces se mueven simultáneamente. Por ejemplo, es muy común en Panamá que exista la balboa, que se supone que es la moneda del país, pero al mismo tiempo que el dólar, y están siempre a la par. Entonces es como una especie de respaldo nacional, pero al mismo tiempo aquella moneda que es la propia de todo el mundo. Entonces, era común en aquella época que circularan muchas monedas. Estas no son monedas. Los talentos son conjunto de monedas y corresponden a peso, al peso de esas monedas. Entonces, cuando hablamos de talento, estamos hablando de un conjunto de monedas. Y vamos a ver ese tema. El talento normalmente es una medida de peso que equivale en el Evangelio de Lucas. Esta parábola tiene un reflejo y es las minas, ¿ya? Un talento son 60 minas, o sea, la parábola de Mateo, el valor es más alto, como si estuviéramos hablando en dólares o en, ¿cómo se llama?, en euros,
y estuviéramos en el Lucas, estuviéramos hablando de pronto en pesos o en otra moneda de más baja denominación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí también hay ese juego casi que de nuestra época. Nosotros en Colombia vivimos en estos días, hace un mes o un mes y medio, en la crisis terrible porque estábamos llegando o ya llegamos a 5,000 pesos por un dólar, ¿no? Entonces, evidentemente, esos números cerrados tienen una gran sensación de impacto, de crisis también. Bueno, eh, el talento son 60 minas y una mina tiene 100 denarios. Por lo tanto, un talento tiene 6,000 denarios. Y un denario corresponde al pago de una jornada de trabajo de un obrero del campo promedio, ¿no? Como dice Mateo 20, 1 al 16. O sea que, digamos, un solo talento representa casi 17 años de trabajo de una persona. Es toda una fortuna. Si eso es 2 veces, ya son 12,000 denarios. Y si son 5, entonces estaríamos de 30,000 denarios. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que el tema es de mucho dinero. No estamos hablando de la economía del bolsillo de cada uno de los que estamos acá. Estamos hablando de los grandes del mundo. Ahora, algunos dicen, las cifras son exageradas. Sí, como aquel de los 10,000 talentos y de los pocos denarios, ¿no? O sea, era una deuda impagable y por el otro lado una pequeña deuda. Aquí estamos también en ese mundo de lo exagerado, pero el mundo de lo exagerado lo que quiere es impactar, quiere generar como algo que se quede en la memoria, es casi una caricatura, como que nos deja en la mente esa imagen un poco exagerada. Y un talento corresponde en el Nuevo Testamento a 22 kilogramos de plata. Si a usted les ha tocado viajar en un avión, le van a decir, en bodega puede llevar una maleta de 23 kilos. O sea, es una maleta de plata, una maleta de dinero. Eso es un talento. Piensen entonces, 2 talentos serían 2 maletas de 23 kilos y 5 talentos serían 5 maletas. Para que se den de cuenta, digamos, de esa parte física de importancia. Vean, algunos elementos para afrontar este inicio. El principio es un tema interesante y es que esto ya de alguna manera está anticipado en el capítulo 24 cuando al final está hablando de un sirviente fiel y prudente. O sea, un siervo, como es el mismo, doulos en griego. ¿Quién es el sirviente fiel y prudente encargado por su señor de repartir a sus horas la comida a los de casa? Es la imagen de un esclavo que es al mismo tiempo como el jefe de la casa, el administrador o el capataz, como se le quiere llamar, mayordomo. Dichoso el sirviente a quien su señor al llegar lo encuentre trabajando así. Les aseguro que le encomendará todas sus posesiones. Miren que hasta el vocabulario se está asimilando a esta parábola. O sea que ya de alguna manera en el capítulo 24 se anticipaba esta parábola. Ahora, al inicio del capítulo 25 tenemos una expresión que nos dice, todo el capítulo 25 de alguna manera está englobado, enmarcado en esta expresión. Todo lo que se va a comparar aquí en las parábolas, como en el capítulo 13 de Mateo, son parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, esta parábola en particular comienza, es como, y no dice, es como el reino de los cielos. Pero se supone que todo está enmarcado desde ese versículo 1 del capítulo 25 que tiene que ver con el reino de los cielos. O sea que este señor, estos talentos, estos esclavos o servidores o sirvientes son parte de una imagen del reino de Dios o del reinado de Dios. El derecho romano tenía esta tradición y estaba regulada, que era cuando un patrono, un amo, le daba dinero, no se lo regalaba, se lo daba
ni siquiera en préstamo, sino se lo asignaba para producirlo, se lo confiaba. Primero, debe haber honestidad, evidentemente, pero segundo, tiene que haber una enorme sagacidad para que el amo esté contento con ese gesto de confianza, y es que lo multipliques, o sea, que le hagas aumentar su riqueza. Ese dinero se llamaba peculium, y se le daba a los esclavos de confianza para ese fin, de hacerlo producir. Con frecuencia el tema tenía que ver, por ejemplo, con mercancías, cuando había gente que tenía comercio, que tenía compra o venta, por ejemplo, de animales. Entonces tenía que ser hábil para saberlo vender a un buen precio, comprarlo a un bajo precio y así sacarle ganancia. Todo lo que puede hacer una persona en el mundo, no solo de las finanzas, sino particularmente del comercio. O vender, comprar terrenos también. Entonces un esclavo tenía que estar muy atento a lo que pasaba alrededor y ver la oportunidad para que su patrono estuviera contento de cómo él le multiplicaba el dinero. El esclavo realmente no poseía ese dinero. Podía haber un amo que le daba una parte del dinero para que mejorara su condición de vida, pero no le pertenecía. Tú trabajas por un dinero que no es tuyo para la gloria, podríamos decir así, del amo, del Señor. Entonces, evidentemente que ese lenguaje sociológico de la época nos está poniendo también en un contexto teológico espiritual, donde el que recibe este dinero sabe que no es suyo, no se lo está dando para que se lo gaste. Por eso podríamos contrastar esta imagen con aquella de Lucas, donde justamente el hijo se malgastó, el menor, todo ese dinero que el padre le dio. Es diferente, no se lo dio, no se lo consignó para invertir, no, se lo entregó. Y él lo que hizo fue despilfarrar. Una parábola también que tiene entonces, ya dijimos, un contexto de juicio, un contexto de evaluación, de revisión de vida y por lo tanto también de ¿cómo se dice? De petición de cuentas, ¿no? Como una auditoría, se diría en el mundo, digamos, financiero. La ausencia del Señor es por tiempo indefinido. Ese es otro tema interesante. El Señor se ausenta y no saben cuándo va a regresar. Como ven, está atónica con todos los otros textos del capítulo 24, 25. Y es prolongada, tan prolongada que todavía seguimos en la espera. Son 2000 años y se acuerdan, ya en la comunidad de Tesalónica había dificultades con esa espera. Hasta que Pablo tuvo que decir, el que no trabaja, que no coma, porque los que están esperando esa venida que no llega, se meten en todo chismoseando y destruyen la vida de la comunidad. Y además viven de gorrones. Entonces, evidentemente, como ustedes ven, hasta el mundo de trabajo hace parte de esa espera activa. La segunda parte de la parábola corresponde al periodo que va entre la entrega de ese dinero y lo que cada uno hace con ese dinero. El primero, 5 produce 5, negocia y gana otros 5, ¿no? El segundo, 2 y gana otros 2. Y el que aparece con algo novedoso o diferente de los anteriores es el último, que recibe uno solo. Y dice, fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Veamos una cosa interesante. Primero, la palabra inmediatamente, que es muy común también en los evangelios. Inmediatamente tiene la fuerza de algo que no es que no se piense, pero que sí se mueve inmediatamente a la acción. No se queda uno mucho tiempo dándole vueltas. Hay un sentido como de urgencia, ¿no? Hay algo que hacer rápido. Me queda poco tiempo, tengo que hacerlo. No sé cuándo llega mi jefe, así que tengo que ponerme a trabajar ya. Yo no sé qué piensan ustedes de nuestros queridos papas, pero pensando en Benedicto XVI y en Francisco, cuando a uno le ponen semejante carga, cuando ya uno tiene 76 años de vida y que bueno, ya uno tendrá muchos males, muchas dificultades, ya está cansado, quiere dedicarse a otro tipo de ritmo de vida, ¿verdad? Le viene semejante responsabilidad. Y
y empiezan a escribir, a escribir, a escribir, incluso más que todo lo que han escrito en toda su vida, a hacer reuniones, a hacer obras, a desarrollar programas. Dice, pero este hombre, increíble, a los 76, a los 80, está lleno de vida por ese sentido de urgencia. Hay muchos párrocos que son así, hay muchos que tienen responsabilidades, son así, hay muchos padres de familia que son así, hay muchos emprendedores que son así. No me queda mucho tiempo, tengo que trabajar con toda la fuerza y tengo que hacer producir esto. Ese es un tema esencial del discipulado de Jesús, el sentido de urgencia. No se puede uno quedar mucho tiempo esperando. El tiempo presente es breve y tenemos mucho que hacer. Es lo que prácticamente da a entender el Evangelio. Si de alguna manera relacionamos este texto, como ya lo hicimos con el reino de Dios, con Mateo 13, nos damos cuenta además que también aquí hay una especie de multiplicación. Se siembra una semilla en un terreno, en este caso fértil, y la semilla da un fruto de 160, 30. ¿Ya? Y más o menos ustedes van viendo un poco parecido. 100, la mitad sería 50, 60 se le aproxima y 30 sería la mitad de 60. Pero de una semilla se va a producir prácticamente todas estas, podríamos decir, posibilidades o potencialidades de producción. Lo sembrado en tierra fértil es la explicación, es el que escucha la palabra y la entiende. Por lo tanto, también hay como una especie de aplicación al discipulado. Es el que escucha la palabra de Jesús y lo sigue. Y este va a dar frutos, 160 o 30. Por lo tanto, hay un acercamiento entre esta figura del que recibe y multiplica y de aquel que no multiplica. Lo que es irónico es que el único que sí hizo algo literal fue ponerse a sembrar en vez de semilla una moneda, o sea, una bolsita de dinero y la mete en la tierra como si de ahí fuera a salir plata. Yo no sé cuántos lo han intentado, pero no creo que funcione que uno siembre billetes y le van a hacer un árbol de billetes, ¿verdad? Este pareciera como que es entre esa ironía de querer sembrar algo que así no funciona. Y los otros sí hacen producir realmente esa semilla de confianza. Aquí hay un tema interesante que va a estar atravesando toda la parábola y es el contraste entre producir y custodiar. ¿Ya? El uno siente que 5 significa ¿qué cosa? Multiplicar. Y otro siente que ese talento que se le asigna es protegerlo, cuidarlo. Algunos de nosotros en nuestras finanzas somos así. Algunos consideramos que lo mejor para que nuestro dinero rinda o que dure es protegerlo, cuidarlo. A veces debajo del colchón, a veces haciendo inversiones más seguras, más conservadoras, a veces ahorrando en el gasto, pero diciendo este dinero hay que hacerlo rendir, ¿ya? Y consideramos que así de alguna manera estamos protegiendo el dinero. Otros entienden que el dinero significa hacerlo crecer, multiplicar, aparentemente riesgoso, pero también eso puede significar una oportunidad grande de multiplicación. La incertidumbre de la confianza es otro tema que está aquí de fondo. Cuando alguien me confía algo, mi reacción ¿cuál es? Una reacción de una confianza que desarrolla mis capacidades o una confianza que es como un gran bloque que me viene encima y que yo tengo como esa especie de gran responsabilidad que no puedo defraudar. Y entonces se le vuelve un peso pesado, mientras que para el otro es más bien una ocasión de crecimiento. La evangelización no está diferente de lo que acabamos de decir. O sea, la evangelización también es un acto de confianza de parte de Jesús a cada uno de nosotros que nos dice, vayan y evangelicen, anuncien el evangelio. Entonces, ese anunciar el evangelio, ¿qué significa? Un ladrillo que tengo que proteger, que cuidar, un cofre, o significa algo que tengo que distribuir, que tengo que ir, que tengo que, digamos, distribuir creativamente, multiplicar. La tercera parte comienza con el retorno de este señor. Y pasado mucho tiempo quiere decir, hombre, ha habido el tiempo para que usted desarrolle todas las posibilidades de su capacidad. Uno que le digan a uno,
como en estos concursos de, por ejemplo, de comida. Tiene que preparar este plato en 2 minutos. Caramba, eso es una cosa terrible. Y uno ve que sí, es así. Es muy poco tiempo para cosas impresionantes, ¿ya? Pero acá no. Acá tome esto y ya veré cuándo regreso. Y el regreso fue muy largo. Usted en esos tiempos tan largos, usted puede decir, se murió y me quedé con este dinero. Y mira las urgencias que tenemos. Entonces lo empiezo a gastar de otra manera. ¿Ya? Esa es una forma. La otra forma es, se me olvidó dónde lo enterré. O de pronto hay, como hay a veces ocasiones donde los dineros también se, ¿cómo se llama? Se valorizan. Pues sí, a veces también puede significar que de alguna manera el dinero está ahí protegido. Cuidado. El asunto es que hace mucho tiempo hace más intensa aún la posibilidad de creatividad, la honestidad o podríamos decir ese sentido de proteccionismo, esa desconfianza. Y les pide cuentas, que eso ya es el juicio. El juicio de los dos primeros es muy esquemático, muy similar, y es que el primero se acerca de el que había recibido 5 talentos y les presenta otros 5. Me diste 5 talentos, he ganado otros 5. Y el Señor le responde, muy bien, siervo bueno y confiable, has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de muchas cosas. Y dice, entra en la alegría de tu Señor. Ese esquema se repite en el segundo, con pequeñas diferencias, no dice le presentó los otros 2 talentos, sino que inmediatamente dice, Señor, me diste 2 talentos, mira que he ganado otros 2 talentos, aquí lo repite, y su Señor le dice, la misma cosa es idéntica. Como ustedes ven, los 2 primeros, aunque han producido mucho, para que uno pueda producir un patrimonio y lo duplique o lo triplique, significa que uno tiene que tener o mucha habilidad o tiene que tener, digamos, mucho tiempo. Pero bueno, algunos también lo pueden hacer de una manera mañosa o deshonesta. Pero igual aquí no se está dando a entender eso, sino se está expresando la habilidad, la responsabilidad. Interesante aquí entonces, en este esquematismo, esas repeticiones en los 2 primeros siervos y entre el discurso del tercero y el Señor. Se repiten las expresiones, las palabras casi idénticas. La diferencia entre los 2 primeros siervos y el tercero se va a acentuar en esta parte de la parábola. Ya se muestra la cantidad, ahora evidentemente la distancia es mucho mayor. Ahora estamos hablando de 10 talentos, estamos hablando de 4 talentos y de 1, ya no es la mitad, ya no es la mitad, ya ahora es menos de la mitad. O sea, aquí hay una depreciación, diríamos, de los frutos, del rendimiento, de la capacidad de dar con generosidad. Entonces, la cantidad confiada se ha multiplicado, la distancia se ha separado. La actitud de los siervos es muy diferente. Los primeros son muy proactivos, el segundo es más bien proteccionista, inmovilista. El resultado ya lo sabemos. Y los discursos también. Mira, aquí te entrego lo que he duplicado. Y el otro dice un discurso más largo para explicar incluso su forma de ver y juzgar al Señor y su forma de reaccionar frente a eso. Finalmente, la sentencia del Señor. El Señor a los 2 primeros les dice, entren en la alegría de su Señor, y al otro sí le va a dar un discurso mucho más largo, un juicio más largo, una sentencia más larga. El esquema es de rendición de cuentas, de juicio y una sentencia final que ya dijimos. Lo otro interesante es cómo hay una posible vocación a que han sido fieles en lo poco, ahora los pongo al frente de muchas cosas, ¿ya? Polón es una expresión que indica eso, es genérico. Uno podría decir mucho dinero, podría decir mucha responsabilidad, pero realmente puede ser de todo. Lo cierto es que algo parecido se ve en estos caudillos como tipo Moisés, que vienen del
del rebaño de Jetro, de cuidar ovejas, o David también, y son grandes caudillos, grandes liberadores, grandes reyes, ¿no? Entonces hay como esa especie también de decir, ustedes son fieles en lo poco, ahora les responsabilizo de grandes tareas, empresas, misiones. ¿Cómo va a terminar esta tercera parte? Con la respuesta del tercero. En esta imagen yo no me había dado cuenta sino hasta ahorita cuando ya lo estaba como organizando finalmente. Y si ustedes ven en la imagen aparece un mayor, un hombre más anciano, más canoso, con barba, lo cual supone que de alguna manera es el amo, el señor. Después hay otro con un comienzo de canas y con barba, y después hay otro de edad como media, y el más joven es el que dice que recibió un talento, ¿no? Y es el que está alegando, ¿de acuerdo? Entonces ustedes como que ven, aquí no corresponde a la cantidad. Ustedes ven hay una bolsa, pero si uno va a meter esto en una maleta, eso no le llena los 22 kilos o 23 kilos, quizás porque pesa más el metal, pero igual hay que pensar siempre en esa cantidad enorme. Lo cierto es que hay como ya tomé un juicio tácito a la edad. Sin embargo, realmente los corredores de Wall Street que ganan millones y multiplican el dinero son más bien jóvenes. Entonces no es un indicador para juzgar a los jóvenes como holgazanes o negligentes. Yo no creo que vaya por ahí. Lo cierto es que este tercero tiene un discurso largo. O sea, él habla más de lo que hace. Tiene un discurso grande, pero una acción más bien limitada, proteccionista que lo inmoviliza, ¿no? Entonces hay mucha gente que se dedica a hablar mucho, pero realmente vive poco en esa multiplicación que vamos a ver ahora de cuáles son esos talentos que el Señor nos da. Él dice, sabía que eres exigente, que cosechas donde no sembraste y reúnes donde no esparciste. Como tenía miedo, enterré tu talento, aquí tienes lo tuyo. La razón de su, diríamos, inmovilidad o incapacidad de producir tiene que ver con estas dos cosas. El juicio que él tiene acerca de su amo, o sea, la imagen que él tiene de su amo, y segundo, el miedo que esa imagen le desarrolla. Interesante. 17 Cerremos por favor, el micrófono. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un jefe que es proactivo, que anima, que confía, que estimula, pues la gente se siente con mayor capacidad, diríamos, de producción, de inventiva. Vamos a mejorar todo esto. En cambio, el que siente una relación tensa, difícil, de una persona que puede ser hasta injusta, que puede ser en este sentido también arbitrario, pues de miedo. Y el temor entonces lo que hace es inmovilizar, ¿ya? Y eso es parte a veces de los liderazgos, pero no solo de los liderazgos, sino cómo percibimos también la relación con la autoridad y en este caso con Dios. Algunos dicen que tácitamente aquí también hay una crítica de esa imagen de Dios del judaísmo de la época de Jesús, judaísmo específicamente fariseo, donde hay un Dios, diríamos, que castiga, que destruye a los pecadores, que aniquila a los que no son de Israel. Y en ese sentido, pues evidentemente hay que tener temor. Y miedo de Dios significa tienes que de alguna manera cumplir su ley para que no te caiga un castigo, para que no te venga nada. Entonces es una relación también basada en el miedo. El tercero, este que acabamos de mencionar, pertenece a esa clase de personas que en su paradójico afán de seguridad, por temor a hacer algo mal, al final no hacen nada. ¿Ya? Algunos creen que estando quietos y de brazos cruzados es la mejor forma de ser fieles, de mantenerse dentro de las normas y sobre todo de no disgustar al jefe. Y por eso hay tanta mediocridad en tantos ámbitos donde justamente el liderazgo se ejerce así con tanta agresividad, ¿no? Por miedo a fracasar, ni siquiera intentó triunfar, ni siquiera intentó hacer algo. Tomar la voluntad de Dios en serio significa orientarse con valor
hacia las posibilidades abiertas de su futuro y no con miedo a la realidad del presente. Como ustedes ven, hay una gran lección de vida que tiene que ver justamente con nuestra tarea evangelizadora en el contexto actual. Y es cómo estamos enfrentando este contexto. Estamos creando un caparazón de tortuga de Galápagos para meternos debajo y que no nos pase nada y así durar 1000 años. O estamos realmente aprendiendo a volar, a salir adelante, a crear espacios nuevos, a entrar en relación con más personas. Son las dos dinámicas distintas. ¿Cuál es la sentencia final de este señor? Miren, hay un juicio que es siervo malo y perezoso. Al principio había también un binomio de los anteriores y era siervo bueno y confiable. Y aquí entonces aparece la otra versión, malo y perezoso. Ya aquí hay un juicio, es decir, ¿qué es lo que dice el Señor? No te escudes en mí. Yo no soy el del problema. El problema eres tú. Y eres tú porque no eres capaz de ir más allá de tus prejuicios. ¿Ya? No creces, no maduras. Puesto que tú tienes la imagen de que yo soy un hombre que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, pues entonces tendrías que buscar otra manera de producir. ¿Ya? No es escondiéndolo debajo de la tierra porque ahí no se multiplica el dinero, sino hacerlo producir, en este caso dice, en un banco. Interesante la imagen, porque la imagen es una imagen más ligada al mundo pagano que al mundo judío. De hecho, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los judíos como prestamistas, es porque durante la Edad Media a ellos se les prohibió el ejercicio de todo tipo de actividad regular dentro de las sociedades cristianas. Entonces a ellos les quedó algunas cosas. Entre ellas estaba la orfebrería, o sea, el diseño de joyas, algunas cosas que eran digamos, personales que podían emprender, o en este caso también prestamistas. Dicen que una de las motivaciones justamente de la expulsión de los judíos de España en la época de los reyes católicos era eso, las grandes deudas que ellos tenían y que al expulsarlos entonces así podían liberarse de la deuda. Lo cierto es que en el mundo de la banca evidentemente hay personas muy reconocidas de la tradición judía, pero el tema no tiene que ver tanto con eso, sino que en el mundo de Jesús, en el tiempo de Jesús, esto parecía más bien una actividad propia del mundo pagano. Y al final dice, quiten el talento y dense a lo que tiene 10, o sea que va a quedar con 11, ¿ya? El que más, diríamos, capacidad tiene de interpretar la voluntad de Dios es el que más crece y crece al infinito. Es lo que llamamos santos, ¿sí? Cuando una persona se reconoce las virtudes heroicas es porque ha ido saliendo más allá de ese estado de mediocridad en el que vivimos la mayoría de nosotros, que no hacemos las cosas porque nos da pereza o porque no nos parece o porque tenemos miedo de. Pero lo cierto es que el que confía en Dios y se confía en su voluntad y conoce bien su palabra, evidentemente es capaz de desplegar más sus capacidades. Todo termina con esta frase, que bien podían estar sueltas, ¿ya? Pero claro, aplicadas aquí son como la gran enseñanza. El que tiene se le dará y le sobrará, el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al siervo inútil expúsenlo en las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Son varias frases interesantes. Aquí hay una sentencia que es expúlsenlo a las tinieblas. Los otros era que entren, aquí es que es fuera, ¿no? Mientras que el uno es que llega adentro, el otro es que se vaya afuera. Y segundo, el uno es la alegría de su Señor y aquí es a las tinieblas de afuera. Pero lo interesante es esa frase que dice, el que tiene se le dará y le sobrará y el que no tiene se le quitará. Algunos dirán, pero oye, eso me parece injusto. Suena como que es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Una lectura así claramente sería injusta. Pero si tú lo piensas dentro de otra dinámica, que es la que tiene el Evangelio, que es el que entiende claramente cuál es la voluntad de Dios y llega con las manos llenas de esos frutos
de estar viviendo la acción de Dios en el mundo, el reinado de Dios en el mundo, pues evidentemente lo que va es a participar de algo que aún va a ser mayor a eso. En cambio, el que llega con las manos vacías vive en su esterilidad, en su incapacidad de dar fruto y tampoco alimentar a nadie más. Se seca por dentro. Entonces, aquí hay ese juicio histórico que lo vemos en estos aspectos. Bueno, primero, en esa imagen universal, más allá del mundo judío, donde el Señor es Señor de toda la tierra. Al que tiene le darán y le sobrará, y el que no tiene le quitarán lo que tiene. Está en ese capítulo de las parábolas. Como van viendo, cada vez vamos encontrando más cercanía entre el capítulo 13 y el capítulo 25. Mientras que los ciudadanos del reino serán expulsados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Está en el capítulo 8 de Mateo. O sea que no solo aparece acá. Es una de esas imágenes que se repiten en esa apocalíptica judía de la época de Jesús. Entonces el rey mandó a los guardias: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Otra vez esa imagen en el capítulo 22. Y en la primera parte del discurso de este escatológico, lo castigará dándole el destino de los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 24:51. Pregunta: ¿cuál es la imagen de Dios que motiva a crecer? ¿Y cuál es la imagen de Dios que nos llena de temor frente a la creatividad, el cambio y el futuro? De acuerdo a cada imagen de Dios, ¿cómo es el juicio final? ¿Y cómo son los talentos? O mejor, ¿cuál es el talento que Dios confía a su iglesia? Algunos la lectura la hacen, evidentemente, que el gran talento que Dios le da a la iglesia es Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es justamente la buena noticia, ¿ya? Entonces, ese anuncio desde Cristo se multiplica, ¿ya? Y cuando es un anuncio confiado, está llamado a crecer, a madurar. Cuando es un anuncio temeroso, está llamado a secarse, ¿ya? O a contagiar a otros de una perspectiva cristiana que lo que termina es rompiendo el tejido comunitario, aislando a las personas. El nombre que recibían los más piadosos en Israel era fariseo. Y fariseo no por hipócrita, sino por separado. Hay gente que para vivir su espiritualidad tiene que separarse, tiene que aislarse. Eso no hace parte del proyecto de Dios. Concluyo. Este tiempo de cambio de época nos presenta un papa que nos está desafiando. Yo pongo 5, porque también es el número que ya hemos mencionado, pero podrían ser muchos más. El talento de la fraternidad. Fraternidad siempre que vaya más allá de mi fe, de mi gusto, de mi nacionalidad. Fraternidad universal, ¿ya? Fratelli Tutti es ese gran desafío de convertir la humanidad entera en mis hermanos. Vuelvo a repetir, más allá de si son bautizados o no. Por lo tanto, hay un sentido universal que nos desafía. Esa es otra parte del liderazgo que está haciendo crecer. Desafío. Segundo, el talento de la ecología. El Señor nos ha dado un planeta y no nos ha dado para dominarlo y destruirlo. Nos ha dado para disfrutarlo y sobre todo crear con él sinergias que nos permitan experimentar en él la bendición de Dios. Y lo hemos destruido, lo estamos destruyendo. Entonces, evidentemente, el talento de la ecología es uno que se debe multiplicar rapidísimo, rapidísimo, porque justamente esta casa común la que se está acabando a pasos desmedidos. Entonces, evidentemente, aquí hay otro elemento de confianza. El talento de la educación. El Papa habla de el pacto global, de una educación que nos ayude a formar una nueva humanidad y basada fundamentalmente en el respeto y las oportunidades, el diálogo, el incentivo del desarrollo de las propias personalidades.
Y finalmente estas otras dos, las tres primeras son más de tipo universal y las otras dos son también desde dentro de la iglesia, una iglesia en salida que crece en la medida que sale a anunciar el evangelio, que por lo tanto redescubre enriquecida su identidad con ese mismo anuncio del evangelio, con esa misma dinámica misionera. Y ahora, en el contexto también en el que estamos más cercano, cómo crecemos en el sentido comunitario internamente en la iglesia a través de la sinodalidad. 5 talentos que nos confía el Señor en este periodo de la iglesia, en este periodo de nuestra vida de fe, en este cambio de época, y que están llamados a traer, diríamos así, salvación en este cambio de época, no destrucción, sino invocar, diríamos, al Dios misericordioso que nos da una oportunidad para vivir como hermanos, para vivir en un mundo lleno de riqueza, de vida, respetándolo, buscando su bien, de crear una nueva humanidad desde una educación global y también viviendo desde la experiencia misma de la iglesia este servicio de la evangelización y la construcción de la sinodalidad. Una pregunta sería, en el fondo, ¿cómo van esos talentos que el Señor nos dio en nuestra vida? ¿Somos más fraternos? ¿Somos más respetuosos de nuestro entorno natural? ¿Somos más conscientes de la necesidad de una nueva educación? ¿Estamos viviendo una evangelización cada vez más comprometida, más rica? ¿Estamos viviendo un camino de sinodalidad en nuestras parroquias, en nuestra diócesis? Esa es parte de la transformación que hace el Señor a través de su palabra como evangelizadores en un cambio de época. Bueno, no sé si me pasé porque no tengo ningún reloj a la mano, pero perdonen si se me fue la mano. Gracias, Padre Guillermo. Yo quisiera en este momento un ratito, de pronto hay preguntas, sí, nos puedes ayudar, ¿no es cierto? Si alguien quiere hacer alguna resonancia tal vez de la charla o a lo mejor hacer alguna pregunta. Pero por ejemplo, yo sí quiero preguntarte, hoy nosotros estamos viendo que estamos escondiendo ese talento. O sea, en vez de ser una iglesia en salida, cuando nos replegamos a nosotros mismos, cuando un bautizo es por el sacramento en sí, solo por sacramento, los sacramentos en general, y no hacemos misión. Ese tema de la sinodalidad es interesantísimo porque lo uno conlleva lo otro, la comunión conlleva la participación y la participación a la misión. Pero Chuti, que estamos viendo cada día menos compromiso, tenemos menos catequistas, menos agentes de pastoral, quizá cantidad en número, pero en compromiso demasiado pobre. O sea, ¿cómo hacer hoy en este cambio de época, en esta época de cambio más bien, cómo, no sé, cómo lograr este compromiso, cómo motivar, cómo incentivar a las nuevas generaciones para un compromiso serio en la iglesia, porque eso es lo que nosotros estamos viendo con tristeza. Y por otro lado, también lo que se habla a nivel mundial de que realmente la iglesia está de bajados, hay una crisis. Claro que siempre han habido crisis, la iglesia ha sufrido crisis todo el tiempo, pero hoy estamos viendo sobre todo una crisis bien fuerte, estamos viviendo quizá como consecuencia de nuestros actos y también como una situación antropológica, cultural, que por el desarrollo de la tecnología, todo eso ha hecho que la gente se aleje más de la iglesia. Quiero que diga. Bueno, perdona que de pronto te voy a responder con algo aparentemente un poco superficial, pero una de las preguntas que uno se haría es por qué haya gente que se haya alegrado tanto, que se alegró tanto con el 2-1 de Argentina a Japón, o el de Alemania, perdón, estoy confundiendo, ¿no? ¿Cómo es? Ecuador. No. Argentina perdió. ¿Con quién? Con Arabia Saudita. Con Arabia Saudita. Y Alemania perdió con Japón. Entonces uno dice, porque hay gente que se alegra con eso,
Pues evidentemente los alemanes están muy tristes y también los argentinos, pero hay mucha gente que se alegró. ¿Por qué? Porque dice, hombre, por fin alguien que los venza, ¿no? En el fondo, todos tenemos deseos de cambio y queremos mejorar en algunas cosas, sea de la iglesia, sea de nuestras vidas, sea del mundo, sea de nuestros gobiernos, porque hay una sensación de que nada puede cambiar, de que así va a ser nuestro país, igual de corrupto, no importa el gobierno, la línea política que venga. Entonces, hoy día casi todos los países nuestros están 50% de un grupo y 50% del otro. Están divididos. Los dos ven como enemigos a los demás. Ya tú hablas de generaciones. Es curioso, por ejemplo, que en Colombia, y me imagino que también pasa en muchos otros países, los jóvenes justamente quieren eso, quieren una nueva política, quieren un nuevo cambio, quieren nuevos líderes, quieren gente que no esté haciendo parte del gobierno desde hace mucho tiempo. Pero esos espíritus que aparentemente parecen como muy superficiales, están revelando algo. Y es que en el fondo todos vivimos un periodo de la historia desde una perspectiva distinta. Cuando yo tengo 70 años, 80 años, no veo con los mismos ojos el mundo de hoy como lo ve un joven de 15, 16 o 20 o 30. Hay dos perspectivas muy diferentes. Y eso nos está haciendo cada vez más difícil el diálogo entre nosotros. ¿Qué iglesia queremos? Si hablamos con los jóvenes nos van a decir un montón de cosas. Algunos algunos de nosotros diríamos, hereje, ¿cómo se te ocurre decir semejantes barbaridades? Pues sí, es una juventud más desinhibida, con mayor posibilidad de opinión, con menos miedo. Hoy día es muy fácil que nos tuteemos, ¿no? No sé si les ha pasado ya que llega uno a una tienda y te saludan, hola, ¿cómo estás? Y bueno, y uno dice, cuando es más viejito, dice, pero yo acaso soy amigo suyo o somos familia o qué. Ni mis hijos me dicen así. Entonces, evidentemente que hay choques de experiencias, ¿no? Yo te diría, Oscar, que hay muchas de estas cosas que nosotros vivimos de fe y de iglesia, que las leemos también desde un periodo de nuestra historia. ¿Cómo puede ir cambiando la iglesia? Pues también en la medida en que nos vamos abriendo horizontes, no necesariamente nuevos en el sentido que sean contrarios a nuestra fe, sino en el sentido de que son una reinterpretación, una actualización, son una experiencia también donde Dios sigue actuando, creando nuevas todas las cosas. Y evidentemente eso exige de nosotros una gran apertura al misterio de un Dios que se sigue revelando. Entonces yo diría, oye, sí es verdad que hay como una pérdida de ciertos significados o significantes que para nuestras generaciones eran importantes y que ahora ya no lo son. Pero eso nos está poniendo en una disyuntiva importante. Por ejemplo, ¿por qué la iglesia habla hoy tanto de diálogo y de una fraternidad universal? Porque ya no se siente la dueña del mundo. Evidentemente, somos cada vez más minoría, ¿ya? Países como Ecuador, países como Colombia, llegaron a definirse 100% católicos en un periodo de su historia. Después hubo grupos, movimientos liberales, en fin, anticlericales, pero eso no minó la mayoría de la iglesia. Y la iglesia siempre todavía está siendo vista en nuestros países latinoamericanos como una institución de poder. Los abusos han diezmado mucho su confiabilidad y su liderazgo en las nuevas generaciones, pero todavía hay mucha fuerza. Entonces, lo que quiero decir es que si la iglesia y nosotros en particular no entendemos estos dinamismos de cambio, no vamos tampoco a entender qué es lo que la gente está esperando y sobre todo las nuevas generaciones están esperando de cómo vivir su fe. Quizás nuestra forma de plantearlo ya no representa nada para ellos. Tenemos que redescubrir nuevos elementos. Yo me acuerdo que cuando nos conocimos con Oscar en la parroquia, se estaban aplicando estos manuales de catequesis que sacó la conferencia episcopal. Para mí eran muy novedosos y muy bonitos, ¿verdad? Pero no era fácil
que todo el mundo entrara en esa dinámica. Ya preferíamos más bien el tradicional catecismo de aprender a partir de preguntas y respuestas. Ya hoy día se está hablando de otra dinámica, que es iniciación a la vida cristiana, no solamente iniciación sacramental. Entonces, ese crecimiento, esa maduración o esa apertura a nuevos planteamientos desde nuestra forma de vivir e interpretar la fe son fundamentales para poder permanecer en el mundo. ¿Sí? Creo yo que tenemos que descubrirnos y no solamente como, no sé, volver al pasado para que las cosas sean mejores en el presente. Algunos están ilusoriamente pensando así, pero realmente para allá no vamos para atrás. Y el hacia adelante no nos debe hacer enterrar nuestros talentos debajo de la tierra, sino debemos ver las oportunidades para multiplicarlas. ¿Ya? En fin, no sé, a mí me parece que yo soy más bien, a veces me defino como más bien tradicional o conservador, pero yo entiendo que si yo quiero durar en este mundo, tengo que entender y los que estamos en formación o cercanos a la vida de la formación, entendemos que tenemos que hablar como para que nuestros jóvenes, por ejemplo, vocacionados, nos entiendan, porque no siempre todo lo que le servía a uno le sirve a los de ahora. Entonces, no sé, ese es un tema que a mí me parece que tenemos que, no sé si revisarlo o implementarlo con novedad. Gracias. ¿Alguna pregunta tienen ustedes? Por favor, aprovechen. Nos cuesta mucho dejar estructura, romper con esquemas, y a veces las estructuras como que están por encima de la razón, de las necesidades de la iglesia, como para dar nuevas respuestas, porque a la final muchas estructuras se nos imponen y así toca hacer, aunque la cosa ya no tenga, no llegue, no pegue, no sea escuchada, pero no queda más. Yo cuando veo... Ahora sí pueden abrir sus micrófonos. Pueden abrir los micrófonos todos y ahí sí conversar. Puedes dejar de compartir para poder vernos todos en la pantalla.